Ahora sí. Buenas tardes nuevamente. Perfecto, José. Ya tienen los... Gracias. ¿Cómo están, Rubén? ¿Cómo están, Sofía? Bien, contento. ¿Tú cómo estás? ¿Ya cansadón? No, para nada. ¿Ah? Para nada. ¿Tú todavía puedes aguantar? Sí, no, esto es más bien nos llena de energía. Bueno, mire, no por ser la última, es la menos importante, sino por el contrario, es una de las reuniones que han sido más esperadas. Les quiero agradecer, Sofía, Rubén, por participar con nosotros en este llamado a lo que llamamos, valga la repetición, MMD, ¿no? Donde hemos desde muy temprano tocado varios tópicos, ¿no? Y qué es tan importante el legal en este caso para los WIS y aquellas personas que quieran formalizar sus empresas, y qué mejor de la mano de ustedes, ¿no? Para que nos hagan mención. Afortunadamente, en la anterior ya José y Luis habló de los alcances que ustedes están haciendo como bufete. Y bueno, miren, no los quiero quitar mucho tiempo. Le doy la bienvenida nuevamente a la licenciada Sofía, al licenciado Rubén de Salazar y Solís, abogado, a esta charla para que, bueno, nos expliquen cómo yo como WIS tengo que irme por la manera legal y hacer crecer mi negocio de manera legal y sustentable. Exactamente, José. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en Facebook, también acá por Zoom, y a todos los que los van a ver después. Muchísimas gracias por la invitación a Microtik. José, también muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Extrañamos mucho el MUM. Nos da mucho gusto que hayan implementado este tipo de eventos para sentirnos un poquito más cerca, ¿no? Y pues bueno, vamos a compartir la pantalla para empezar nuestra presentación, ya sin mucho preámbulo. Lo que intentamos en esta plática, siempre estamos, digo, nosotros ya nos conocen muchos de ustedes, los que no, somos Sofía Solís y Rubén Salazar, somos un despacho con más de 14 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Hemos dado muchas charlas relacionadas con la parte legal de las telecomunicaciones, de cómo prestar servicios de telecomunicaciones y demás. Y hoy nos quisimos enfocar un poquito más en el emprendedor, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer desde que tenemos la idea en la cabeza de prestar un servicio de telecomunicaciones en México? Y intentamos abordarlo desde una perspectiva un poquito más global, desde el principio, desde que tenemos la idea en la mente. Así es. Bueno, pues muchas gracias, José, por la invitación. Gracias a Microtik y gracias a todos los que nos acompañan. La verdad es que es un sentimiento muy padre el sentirlo cerca, ¿no? Aunque sea de esta manera. Como dice Sofía, extrañamos mucho el MUM y demás eventos a los que asistíamos para dar estas pláticas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera a la distancia. Como pueden ver, la plática es el ABC legal de un WIS. Vamos a irnos un poquito rápido porque es bastante información. Van a ver que vamos a tocar desde el inicio, como es Sofía, desde que tenemos la idea. Lo primerito que hay que ver, ¿cómo vamos a empezar nuestro emprendimiento, no? Cuando tenemos en la mente operar como WIS, pues ya estamos empezando a formar un emprendimiento, a emprender. Por eso muchas veces ahorita vamos a hablar de empresa, aunque estemos hablando también de personas físicas, ¿no? Viene de emprender, el movimiento, lo que estás haciendo. Entonces, primero vamos a ver que tenemos dos opciones a grandes rasgos. Ser una persona física o ser una persona moral. Cuando hablamos de personas morales, ¿a qué nos referimos? A sociedades, como las que ya conocen, SASB, SDRL. Ahorita toda esta parte estamos hablando un poco de la parte de México, ¿no? Porque tenemos también a gente escuchándonos en otros lugares. Vamos a hablar, esta parte es muy común a todas, la que sí cambia bastante es el régimen de títulos habilitantes en telecomunicaciones, pero esta es muy parecida a todas las partes de donde nos están viendo. Primero vamos a ver, si yo digo, creo que quiero empezar como persona física, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de empezar como persona física? Bueno, la primera ventaja son menos trámites, obviamente, menos obligaciones fiscales, menos obligaciones administrativas, no hay gastos legales adicionales. Normalmente cuando constituimos una sociedad, en términos generales, se tiene que hacer un gasto adicional, ya sean gastos notariales, registrales y otras cuestiones, ¿no? Hay sus excepciones con algún tipo de sociedad, pero esto es lo general. Otra cosa es que el empresario individual es el único propietario de su negocio. ¿Qué nos permite ser único propietario? Pues la toma de decisiones de manera rápida, ¿no?
En eso se distinguen mucho también los WIS, inclusive también los que son persona moral, los que son sociedades, en contra o digamos en comparación con otro tipo de empresas, ¿no? Yo como WIS puedo hacer que el producto que estoy llevando hacia mi cliente sea mucho más a lo que él quiere, ¿no? A lo que él requiere, casi casi diseñado, ¿no? De manera fácil porque tomo decisiones muy rápido. Después, los ingresos de la empresa, aunque sea persona física, como decíamos, es una empresa, son grabados como ingresos personales y el propietario conserva todas las utilidades, es decir, no tenemos que hacer después ningún tipo de movimiento para que de una sociedad salgan utilidades, aquí va directamente, ¿vale? Las desventajas. Las desventajas aquí es que el propietario responde de las deudas e incidencias legales con su propio patrimonio, es decir, si yo soy un operador WIS y mi proveedor, no sé, le quedo mal por cualquier causa y me demanda, ¿no? Me demanda porque ya le debo 3 facturas o 4, o alguna autoridad impone alguna sanción, o cualquier cosa que puede pasar, ¿no? Un arrendatario que no está conforme, cualquier situación va a recaer sobre mi patrimonio. ¿De qué hablo? Si yo tengo un carro, sobre mi carro, si yo tengo un departamento, sobre mi departamento, mi cuenta bancaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces va a ser de esta manera. Y después, esto es muy importante, metiéndonos ya un poquito a la parte de telecomunicaciones, cuando querramos empezar a ver cómo lo hacemos. Los títulos habilitantes de los que vamos a hablar más adelante son personales, son personalísimos y desaparecen con la persona, es una de las causas de extinción de las concesiones. En este caso, como en la parte de telecomunicaciones no hay nada que nos diga que los causavientes, o sea, los herederos pueden tener derechos, entonces se extingue. Es decir, yo quiero ya hacer WIS, ya tramité mi concesión, voy al IFT, me atropellan, salgo, como era persona física, pues ya ahí desapareció mi concesión, ¿no? Inmediatamente, lo que no pasa si eres persona moral. Aquí nos gustaría nada más acotar brevemente, es una pregunta muy recurrente cuando estamos asesorando clientes, nos preguntan, oye, soy persona física, ¿en qué régimen tengo que estar dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria? Y es importante que ustedes sepan que en realidad para el IFT, que es el órgano regulador en materia de telecomunicaciones, no importa bajo qué régimen estés dado de alta, no importa si seas persona física con actividad empresarial o si estés dado de alta bajo el régimen de incorporación fiscal. No importa, ahí más bien depende, como bien les comentaba Rubén, de cuáles sean los alcances o hasta dónde quieran llegar con su emprendimiento, ¿no? Es bien sabido por todos, y si no se los comentamos así brevemente, que por ejemplo el régimen de incorporación fiscal tiene muchos más beneficios que el régimen de persona con actividad empresarial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el RIF, el primer año, por ejemplo, no pagan ISR y van pagando de forma gradual durante los 10 ejercicios fiscales que dura el RIF, van aumentando gradualmente el cúmulo de impuestos que tienen que pagar. Entonces, ese es un beneficio gigantesco para cualquier persona que está emprendiendo. También, por ejemplo, en el RIF, bueno, ahí es un poquito una desventaja que está acotado en cuanto al tema de ingresos anuales. Ustedes no pueden tener como RIF más de 2 millones de pesos durante todo el ejercicio fiscal. Entonces, si al mes 3, por ejemplo, ustedes ya van en 1.800.000 de ingresos, pues ya tendrían que mudar o trasladarse a otro tipo de régimen porque ya no podrían mantenerse en ese. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta en qué régimen van a estar, ¿no? Pero existen básicamente estos dos: persona física con actividad empresarial y el régimen de incorporación fiscal. Así es, y como persona física tienes esta ventaja del RIF. Y no vamos a confundir esto de qué hacer para empezar, solo me tengo que dar de arte y ya puedo prestar servicios. No, estoy hablando solamente de la parte fiscal, que es donde vamos ahorita, y de la parte corporativa, ¿vale? Después tenemos la otra opción de operar como persona moral. ¿Cuáles son las ventajas de operar como persona moral? Pues primero que vamos a separar los patrimonios. Como veíamos hace rato, si yo tengo algún problema del ámbito que sea y lo tengo y yo estoy operando de manera personal, va a recaer sobre mí. Cuando tú constituyes una sociedad, es como si hubiera nacido un bebé, pero no bebé, ya de 18 años. Entonces, él ya tiene lo que llamamos capacidad, ¿no? Entonces, tu sociedad va a tener su propio patrimonio, no va a tener su propio nombre, su propio domicilio, o sea, es una persona tal cual aparte. Entonces, cuando tú estás operando como persona moral, cualquier situación que llegase a darse, digamos que ataca a la sociedad, ¿no? Un proveedor en primera instancia va sobre la sociedad y se quedan libres mis bienes, ¿no? Mis bienes personales,
porque ahí mi única obligación fue haber hecho la aportación que yo dije que iba a hacer o que hice a la sociedad. Luego también una parte de administración separada, ¿no? Administro yo mis bienes personales de una manera y los bienes de la sociedad de otra manera. Y una que es bastante importante también, imagen corporativa, ¿no? Esto lo podemos también subsanar teniendo una marca. Si eres persona física, registras una marca y ya pues se ve un poco mejor. Pero para muchas empresas, cuando van a contratar un servicio, se fijan mucho en esta parte, ¿no? ¿Quién está atrás? Una persona física, y a veces dicen, bueno, esto no se me hace tan profesional, etcétera, ¿no? Por eso decimos que es imagen corporativa. Y otra de las ventajas, pues, es que subsiste tu título, ¿no? En caso de que tú como accionista ya no estés, tu título va a subsistir porque el titular es la sociedad, no tú. Entonces ya habría que ver el régimen de sucesión y todo, a lo mejor se queda tu hijo con tu parte que estaba en la empresa, pero el chiste es que no se va a extinguir el título habilitante. Las desventajas, no puedes acceder al régimen de incorporación fiscal, lo que explicaba Sofía hace un momento. No puedes tener esta cuestión de no pagar ISR el primer año y que al segundo el 10%, etcétera, todos los beneficios que te da el régimen de incorporación fiscal. Y luego desventajas, mayor carga de obligaciones fiscales y administrativas, empezando porque ahora ya vas a tener que llevar una contabilidad adicional, ¿no? O sea, ya no nada más la de mi persona, sino también la de mi sociedad. Luego, ¿qué hacer para empezar? ¿En qué tenemos que pensar cuando nosotros decimos, está bien, creo que quiero ser persona moral, creo que me interesa? Un punto nada más rápido para la cuestión de títulos habilitantes es que puedes empezar como persona física y posteriormente cederlo a una persona moral. Eso se puede hacer, ¿no? Hay una regla ahí de 3 años, digamos, de espera desde que se obtiene el título de concesión para poder cederlo, pero también se puede, ¿no? Si tú dices, yo quiero empezar como persona física, aprovechar el RIF y profesionalizar más todo y luego lo de una persona moral, también se puede. Pero bueno, si tú dices, yo quiero empezar ya con la persona moral, ¿qué tengo que hacer? Primero, saber si quieres tener socios o no. Eh, Hay una sola sociedad que puedes constituir sin socios, que es la sociedad por acciones simplificada. Y aquí, ¿cuál sería la ventaja? Pues la separación de patrimonios, ¿no? O sea, tener todas estas ventajas, pero sin tener que estar compartiendo las decisiones, o a lo mejor ni siquiera tienes a alguien que esté invirtiendo en el mismo proyecto, solo estás invirtiendo tú, entonces puedes formar lo que llamamos una sociedad unipersonal o unimembre. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Elegir cuál es el vehículo adecuado para llevar a cabo tu proyecto, es decir, qué sociedad me va a convenir a mí. Y aquí todos los proyectos son diferentes, ¿no? Entonces, lo ideal es que uno por uno se vayan analizando y decidiendo cuál es la mejor. Tal vez tú quieres, pues no sé, levantar capital, ¿no? Rondas de capital en un futuro, si piensas que puede venir gente a invertir en tu sociedad sin importar tanto qué persona es, sino cuánto dinero me va a dar. Entonces ahí te vas por un vehículo, ¿no? Que podría ser una SA, una SAFI, por ejemplo, o a lo mejor lo que me interesa es con quién voy a estar trabajando, quién va a estar cercano a mí, quién va a estar al lado, y entonces podemos optar por una SDRL, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ver en cada uno de estos casos. También hay que ver qué capital va a tener la sociedad y qué porcentaje va a tener cada socio. Aquí pues hay que ser lo más justo posible. Y aquí hay una cuestión también, muchas veces en este tipo de emprendimientos, WIS, uno está poniendo el capital y otro está poniendo el trabajo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, 50-50 me parece padre, tú pusiste el dinero, yo pongo el trabajo. A vuelta de esquina, al año o a los 2 años, el que trabaja ya se cansó de que él está trabajando y que el otro nomás va a recoger dinero, ¿no? Porque ese fue el trato inicial. Entonces hay que pensar muy bien esos tratos. Si sí lo van a querer de esa manera, dejarlo muy claro, ¿no? Que esta es la aportación de cada uno y también tendrá que ver con el tipo de sociedad por el que se va a optar. O también el consejo que damos nosotros es tengan un porcentaje cada quien y el que está trabajando hay que asignarle un salario, ¿vale? Ese es un consejo que les damos. Luego, decidir cuál va a ser el objeto. En esta parte del objeto y del estatuto que va a firmarse, hay que también tomar en cuenta que para obtener una concesión, por ejemplo, hay que tener un objeto específico y para aprovechar que ya se está modificando el objeto, que se está constituyendo la sociedad, pues igual hay que, en el régimen de enajenación de acciones, hay que tener también cláusulas especiales que nos pide el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego viene la parte de nacionalidad. Si mi socio es extranjero, tenemos que ver también ahí hay implicaciones en la sociedad. Afortunadamente en telecomunicaciones las sociedades mexicanas pueden operar
hasta con el 100% de capital extranjero. Esto gracias a una reforma que se dio en 2014. Entonces no hay problema si tu socio es extranjero y van a estar prestando servicios de telecomunicaciones como el acceso a Internet, aquí en el caso de los WISP. Hay muchos WISP que después de empezar en esto les gusta, digamos, la otra parte que es la radiodifusión, ¿no? Lo que llamamos televisión abierta o radio abierto. Aquí sí hay una limitación para extranjeros, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Luego hay que ver cómo vamos a administrar, si va a haber un consejo de administración, un administrador único, es decir, si lo vamos a tomar las decisiones en conjunto o solamente yo. Y esta parte también es bien importante, ¿quién va a tener poderes en la sociedad? Muchas veces, por querer tener mucho control ambas personas o porque no hay tanta confianza, nos piden que otorguemos poderes conjuntos, es decir, Sofi y yo tenemos que firmar todo juntos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero esto a veces vuelve inoperante la sociedad. Cuando tienen que firmar contratos, bueno, no es válido si no firman los dos, o abrir cuentas bancarias, etcétera. Entonces, eso también tiene que analizarse poco a poco, luego si podemos admitir más socios, en qué condiciones, y cuáles van a ser las obligaciones generales y especiales de cada uno de los socios. Si quieres, platícales. Sí, les platico un poco. Ahora ya decidimos que si vamos a ser persona física moral. Ahora viene la parte de tener como visibilidad en medios digitales, ¿no? Es importante que tengamos una página web donde nuestros usuarios puedan ir a revisar qué tipo de servicios podemos prestar, en dónde los podemos prestar y demás. También es importante, y esto es una obligación, ya una vez que eres concesionario autorizado, es una obligación regulatoria en materia de telecomunicaciones, tener este sitio web para que pues la autoridad también pueda estar en comunicación contigo. ¿Por qué les sugerimos tener una página web? Pues justamente por estos temas que les acabo de platicar y para poder tener una identidad digital, ¿no? Ahorita más adelante Rubén les va a platicar un poco más sobre la marca y demás. Pero bueno, ¿qué es un dominio? Ustedes seguro saben muchísimo mejor que nosotros porque son la mayoría de ingenieros. ¿Qué es un dominio? Pues un dominio es una representación alfanumérica de alguna dirección IP. Es muchísimo más fácil recordar www.macrotic.mx o salazarsolízabogados.com que recordar 192.198.194. algo, ¿no? Así es como nacen las direcciones IP. Las direcciones IP están, los nombres de dominio, sí, cierto, discúlpame. Los nombres de dominio están regulados a través de ICANN, que es una organización sin fines de lucro, que tiene entre sus objetivos justamente organizar la asignación de nombres de dominio a nivel mundial. No es como tal una autoridad ICANN, pero sí hace estas labores de organizar cómo se otorgan los nombres de dominio. Y aquí, digamos, se ven muchas letras en esta lámina, estamos platicando que es una de las que más tiene, pero bueno, se nos hace importante todo. ¿Qué tomar en cuenta? Tanto al elegir tu nombre de dominio como cuando estás construyendo tu página. Primero, determinar cuál va a ser tu dominio. Eso es importantísimo. Y esto puede ir de la mano con la marca. Es muy importante decir que un nombre de dominio no es un signo distintivo, no es lo mismo que una marca. No es lo mismo tampoco la marca que la denominación social, que es cómo se llama nuestra sociedad. Son cosas muy distintas, pero que podemos aprovechar que ya tienen distintibilidad para que vayan una de la mano de otra. También determinar quién será el proveedor del servicio de hosting, dónde va a estar alojada tu página, y también contratar el nombre de dominio, pues coincidente con la marca, si es que ya tienes una, o si piensas registrar alguna, pues ese es uno de los consejos que damos, que sean coincidentes. Y también si puedes tú contratar más de un dominio, también contratarlo. ¿Por qué decimos esto? Hay terminaciones muy comunes, ¿no? Por ejemplo, .com y .mx. Entonces, si tú adquieres el .com, puede que alguien que quiera suplantar la identidad de tu empresa compre el .mx. Y entonces habría dos páginas. Y después ahí, para solucionar esto, hay medios, pero la verdad es que es bastante complicado. Son controversias en materia de nombres de dominios y son a nivel internacional, excepto el MX, que es de aquí, lo maneja NIC México, que me imagino que a NIC México muchos lo conocen. Esta es en la parte del dominio, ¿no? Y también muy importante que tu dominio esté a tu nombre. Muchas veces le encargamos esto a los programadores, a la gente, a los diseñadores que van a hacer tu página, y el nombre de dominio está a nombre de ellos. Ellos lo tramitan a nombre de ellos. Es muy importante que esté a nombre de quien lo solicite, en este caso del WISP, ¿no? Porque el día que te pelees con tu programador o con tu diseñador, se va a ir y va a ser de él el nombre de dominio. Entonces puede haber muchos problemas. Luego, pasando a la página de internet, tenemos que ver
que todo el contenido que se está utilizando sea original. Es decir, casi todo el contenido que tenemos en Internet, textos, imágenes, están protegidos por derechos de autor. Al utilizarlo, tú podrías estar violando estos derechos de autor. Entonces es muy importante esta parte porque puede meternos en problemas. Luego también vamos a determinar si vamos a recabar datos personales a través de la página. Muchas veces lo hacemos con el botoncito de contacto, ahí se van recabando los datos. Y entonces deberíamos de tener todo esto en nuestro aviso de privacidad y en nuestra política de privacidad. También determinar qué uso se le va a dar a la página para saber si ponemos o no términos y condiciones. No es lo mismo una página que es solamente informativa que otra por la cual vas a contratar el servicio, ¿no? Es decir, yo me meto y le pongo tal WISP, tal operador, y ahí mismo puedo contratar, es una cosa, a que solamente me diga, este es el precio de los paquetes, aquí puedes contactar, ¿no? Y esta última parte ya es en cuestión ya de telecomunicaciones, lo que les platicaba Sofi, es tenemos la obligación de tener una página de internet porque aparte tenemos la obligación de tener ciertas cuestiones para los usuarios en esta página. Ejemplo, mapas de cobertura, horarios de atención, registro de tarifas, contrato registrado ante Profeco e inscrito ante IFT. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero es importante que lo vayan visualizando desde que van a elaborar la página de internet. Luego, ¿es necesario registrar mi marca? Pues sí, sí es necesario. Si ustedes están utilizando una marca, lo primero que hay que ver es si no están violando los derechos de marca de alguien más, ¿no? Muchas veces nos ocurre una marca y decimos, ay, creo que es muy original. Ya cuando vemos, pues lo tiene algún otro proveedor, digamos, en el mismo rubro. ¿Por qué? Porque las marcas nos sirven para eso, para que mi servicio de internet y el servicio de internet de Sofi, o sea, a lo mejor el mío es bien lento, ¿no? Y el de es buenísimo. Entonces, Rubén Telecom, pues no lo van a contratar si saben que es de Rubén Telecom, y Sofi Telecom lo van a contratar. Es a lo que le llamamos el origen empresarial, de dónde viene. Por eso es importante tener la marca y registrarla. Entonces, es un signo distintivo, así se le llaman a las marcas, y no es lo mismo que la denominación. Yo puedo tener Rubén Salazar o Salazar y Solís Abogados, ¿no? SC como no, razón social o denominación si fuera una SA, y puedo tener una marca que no tenga nada que ver con eso, ¿no? A lo mejor Cancito Telecom es mi marca, me gustó. Entonces son cosas diferentes y tampoco no es lo mismo que un nombre comercial, ¿vale? Y para lo que nos va a ser útil esto es, como les decía, distinguir unos servicios de otros, también para ver cuál es el origen empresarial, de dónde viene y entonces qué calidad tiene cada uno. Y bueno, el registro de marca te sirve para proteger tu marca ante terceros. Este registro se hace ante el INPI, que es el encargado del registro. Y bueno, este registro va a durar 10 años y a los 3 años de haberlo obtenido hay que dar una prueba de que se está utilizando. Aquí nada más para que lo tengan en mente, las marcas se dividen en 4, en 42 que diga, en 42 clases entre servicios y bienes. Y bueno, para determinar la viabilidad de la marca, hay que ver, como les decía, ¿no? Si hay marcas registradas anteriores y hay que tener claro los productos que se van a proteger para saber en qué clase va ubicada, verificar que no existe otra igual y también hay cuestiones que prohíben que se pueda registrar una marca. Un ejemplo que pasa mucho en telecomunicaciones, que sea descriptiva. Descriptiva del servicio. Si tu marca describe tu servicio, te la van a rebotar en el Instituto Federal en el INPI. En el INPI, es decir, un ejemplo, Internet inalámbrico. No puedes registrar Internet inalámbrico. Y wireless Internet, en inglés, tampoco. No puedes. Las traducciones de este tipo de cuestiones tampoco. Hay varios impedimentos, pero estos son los más comunes. Ahora sí ya nos metemos a la parte que les interesa más, yo creo. Pues miren, ya agotamos un poco la parte corporativa de la empresa, ya decidimos cómo nos vamos a dar de alta en el SAT, ya decidimos si vamos a acudir ante el IFT como persona física moral, ya tenemos claro el tema de cuál va a ser nuestra marca, tenemos nuestro signo distintivo, ya fuimos por nuestro dominio, ya tenemos prácticamente como la parte previa a las telecomunicaciones armada y ahora tenemos que ir a cuidar la parte regulatoria desde la perspectiva de las telecomunicaciones en México. Nada más como recordatorio súper breve, los servicios de telecomunicaciones en México son servicios públicos de interés general. El origen o la naturaleza más bien de los servicios públicos es que es obligación originaria del Estado prestarlos, ¿no?
y ante su imposibilidad técnica o económica, el Estado crea la figura del concesionamiento, es decir, le otorga a particulares como ustedes, empresarios como ustedes, la posibilidad de prestar servicios públicos, en este caso de telecomunicaciones o radiodifusión, y también explotar bienes de dominio público. En este caso, y como estamos enfocados en un mercado inalámbrico, el bien de dominio público por excelencia, pues es el espectro radioeléctrico, que vamos a también un poquito más adelante a explorar ese tema. En México existen muchísimos tipos de títulos de concesión y más bien títulos habilitantes de concesión y autorización, dependiendo del fin para cual lo quieren. Por ejemplo, si ustedes quieren prestar servicios para un uso social o un uso público o un uso privado, existen ciertos tipos de títulos. Ahorita vamos a enfocarnos únicamente a los títulos comerciales. ¿Por qué? Porque son los que les interesan a ustedes como empresarios. ¿Cuáles son las características de estos dos títulos habilitantes? Pues que tienen un fin de lucro. Ustedes van a prestar un servicio de telecomunicaciones y sus usuarios les van a pagar una contraprestación y ahí obtendrán un lucro que después van a seguir reinvirtiendo durante varios años, ¿no? Ese es el objetivo de esos dos tipos de títulos. Existen básicamente, bueno, prácticamente solo dos para uso comercial: el título de autorización para comercializar servicios de telecomunicaciones y la concesión única para uso comercial. Es importante también dejarles la idea que por regla general, digo, todo, como les comentó Rubén, todos los proyectos son diferentes, todas las empresas son diferentes y los empresarios son diferentes, pero por regla general el tipo de título que necesitan como WISP es un título de concesión única. ¿Por qué? Porque ustedes hacen enlaces punto a punto, muchos o varios, dependiendo de la geografía del lugar en donde se encuentren, desde el punto donde reciben el servicio hasta llegar a su usuario final. Por lo tanto, están instalando una red pública de telecomunicaciones. Ahorita en esta tabla les resumimos las diferencias entre cada título. Como ya bien dijimos, los dos tipos de títulos pueden ser otorgados a personas físicas o morales mexicanas. Y ahí depende de cada negocio por cuál eligen. Pero pues básicamente las diferencias son que la concesión única para uso comercial les permite la instalación y explotación de una red pública de telecomunicaciones. ¿Qué es una red pública de telecomunicaciones? Pues una serie de equipos enlazados entre sí, medios de transmisión, centrales, dispositivos de conmutación y en general cualquier equipo que sea necesario para llegar al usuario final. Y también ahí, ojo, recordemos que el equipo de usuario final no es parte de la red pública de telecomunicaciones, ¿ok? Entonces, pues bueno, las diferencias son prácticamente esas, que la autorización o comercializadora de servicios de telecomunicaciones, lo que les va a permitir es prestar servicios, pero a través de la red o la capacidad de un concesionario. Ustedes como autorizados jamás tendrán el carácter de concesionario. Sus procedimientos de otorgamiento son diferentes. El de autorización es de 30 días hábiles una vez que presentan toda la información ante el IFT. El de concesión por lineamientos es de 60 días naturales. En la práctica es un poco más largo, un tanto más largo. ¿Por qué? Porque también dependemos de los tiempos de la autoridad y la carga de trabajo que tenga la autoridad, ¿no? La verdad es que el IFT ha sido de las entidades públicas u organismos autónomos que se ha puesto mucho las pilas y más en esta época pandémica, y está trabajando de forma virtual o electrónica, pero pues ahí dependemos también un poco de los tiempos que tenga el IFT. Las vigencias son diferentes. Para la concesión es de 30 años, es un periodo bastante largo, son 30 años prorrogables por periodos iguales, y la autorización tiene una vigencia de 10 años, igual, es prorrogable por 10 años. Otras de las diferencias entre cada tipo de título, y esta es muy importante, les interesa mucho a ustedes y vamos a abundar un poquito más al final de esta plática, es el tema del acceso al mercado secundario de espectro. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes como concesionarios van a poder acceder al mercado secundario, es decir, van a poder arrendar espectro a aquellos concesionarios que ya lo ganaron en una licitación pública y que ya están pagando sus derechos anuales. Lo vamos a explicar un poquito más al final. Y los autorizados no tienen acceso a este beneficio porque justamente por el mismo hecho que no tienen una red pública de telecomunicaciones, entonces no podrían explotar este tipo de espectro. La cobertura de ambos títulos es a nivel nacional. Esa es una característica que se logró a partir de la reforma de 2014. Los dos títulos son convergentes, es decir, les permiten prestar cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones y además son de cobertura nacional. Sin embargo, para el tema de la autorización, los autorizados o comercializadores dependen de la cobertura donde les pueda dar servicio su concesionario mayorista.
Y en cambio el concesionario, pues en cuanto quiera instalar más red o irse a otras localidades, simplemente da avisos al IFT y con eso es más que suficiente para que pueda prestar servicios en otras localidades diferentes a las originalmente solicitadas o a las que tiene en ese momento, ¿no? Y otra característica interesante o diferencia entre cada uno que hemos visto muchísimo en la práctica, con clientes inclusive, es que los concesionarios pueden tener a su vez su mercado, pueden tener un mercado mayorista. Es decir, yo como concesionario de Sofi Telecom puedo darle capacidad de mi red a otros concesionarios más pequeños o autorizados. Es decir, puedo revender mi capacidad. Por otro lado, el autorizado no tiene esta capacidad porque él ya está revendiendo un servicio mayorista que adquiere de un concesionario. Entonces no tendrían esta posibilidad como autorizados. Desapareció. Aquí, para dejar un poquito más clara esta parte de la diferencia entre las dos figuras, dejando claro que desde nuestro criterio, no, hay muchos puntos de vista, desde nuestro punto de vista, un WISP, como está conformado, la mayoría de las veces necesita tener una concesión. Pero bueno, este sería un esquema, un diagrama más o menos de una red de un concesionario o dónde empezarías tú a tener una red pública de telecomunicaciones. La primera antenita de la izquierda, me parece que sí es la izquierda de ustedes. Bueno, la otra que no son las computadoras es la llegada del carrier. Ahí te está llegando el carrier. Y luego tú estás haciendo un enlace punto a punto a tu repetidor. Y luego de ahí estás haciendo otra repetición a otra antena donde ya tienes tu sectorial y vas a repartir a tus clientes finales. Entonces, digamos, es el primer punto donde ya tú debes de ser concesionario o es el esquema de cómo deberías tú de pensar que ya eres concesionario, ¿no? Si tienes algo parecido a esto, es que seguro necesitas una concesión. Este es un diagrama de autorización a través de una interpretación que se puede hacer para defender un criterio, ¿no? Nosotros decimos, tenemos la llegada del concesionario, el concesionario me está dando directamente al lugar donde yo tengo sectoriales y yo de mi sectorial lo único que estoy haciendo es dar la última milla, ¿no? Lo que me está dando a mí mi carrier, ¿no? Mi mayorista, yo lo estoy mandando directamente al usuario final, o más bien mi mayorista que me da mi capacidad para revender, ¿no? Llega, yo tengo mi sectorial, lo mando al usuario final. Como les digo, esta es una interpretación, entonces pueden encontrar varios criterios al respecto y por eso les decíamos que en cuanto tú pones una antena intermedia aquí entre esta que es en este caso donde dice autorizado y tu usuario final, ya está rompiendo completamente el esquema que podría ser defendible de tener una autorización. Luego, los requisitos, les vamos a platicar los requisitos generales para cada uno de los trámites. Para el trámite de autorización hay que tener requisitos legales, que son primero acreditar personalidad o capacidad, ¿no? Personalidad en caso de que seas una persona moral o una sociedad y tengas un representante. Hay que acreditar la personalidad. En caso de que seas persona física, acreditar la capacidad, ¿no? Capacidades, puedo y tengo las facultades mentales y naturales para poder llevar a cabo este trámite. Luego nos pide cédula de identificación fiscal, luego comprobante de domicilio que coincida con el domicilio fiscal, es bien importante que coincida con el domicilio fiscal, y luego el pago de derechos que para este año es de 7,179 pesos. Es importante recalcar que el pago de derechos se hace una sola vez durante la vida del título habilitante y se tiene que volver a pagar únicamente si quieres tú prorrogar el título. Luego viene la parte comercial. En la parte comercial para esta solicitud lo que hace es un plan de negocios. Le vas a explicar al Instituto Federal de Telecomunicaciones por qué tu negocio es viable, ¿no? Porque este proyecto que estás presentando, con cuánto te cuesta a ti, con cuánto tú lo vas a vender, obtienes una utilidad y entonces es un negocio viable y aquí es donde el IFT dice, bueno, parece que tu plan de negocios está bien, te vamos a dar la autorización. ¿Vale? Luego los requisitos generales para la concesión para uso comercial, aquí sí hay que acreditar más cosas, hay que acreditar la capacidad legal, administrativa, técnica y financiera. En la parte de requisitos generales, legales, son muy parecidos a los de la autorización. Aquí nada más cambia el monto del pago de derechos, que es de 20,753 para este año. Cuando decimos para este año, es para este ejercicio. En la Ley Federal de Derechos nos dices esto, a lo mejor para el próximo año, si tú inicias tu trámite el próximo año, ya va a ser un poco más y así, pero es un pago único.
Sigue siendo un pago único durante los 30 años de vida de tu concesión, ¿vale? Después vienen la parte administrativa. Esto es los procesos. Ustedes en su mente ya van a tener, ¿no? Con esta planeación que han hecho para poder emprender en este negocio, ¿qué es lo que tengo yo que hacer en el día a día? ¿Qué procesos debo de tener? Contratación, facturación, cobranza, atención a usuarios, dividido en atención a clientes, atención a quejas, ¿no? En tu reparación de quejas, y entonces eso lo aterrizas tú, ya sea en diagramas de flujo, en esquemas o en listados, y eso es lo que se va a presentar como la parte de la capacidad administrativa. En la parte técnica, justamente es el proyecto de la red a desarrollar. Le vamos a explicar al instituto qué equipos vamos a utilizar, cómo se conectan entre sí y cómo funciona, ¿no? Toda la red que nosotros queremos. Tenemos que poner una cobertura inicial de dónde vamos a empezar nuestro proyecto y qué medios de transmisión vamos a utilizar. Aquí solamente los medios de transmisión, todo lo que llamamos infraestructura activa. Luego la parte económica, ya te platiqué, oye, yo soy tal, soy persona física, soy persona moral, ya te platiqué que sé cómo llevar a cabo mis procesos y ya te platiqué cuál va a ser mi esquema técnico. Ahora te voy a decir, tengo los recursos suficientes para poder llevar a cabo el proyecto que yo te planteé, ¿vale? Nada más debe de haber una congruencia entre esto y todo lo demás. Pues bueno, ya fuimos al IFT, tenemos nuestro título de concesión autorización y pues es muy común que los clientes de repente nos digan, oye, ya tengo título de concesión, sí, ya puedo ir a instalar mi infraestructura a cualquier parte de la República, pues sí puedes, pero debes seguir o debes acatar cierta regulación. Es importante que tengan muy claro que el IFT lo que hace es regular el otorgamiento de títulos habilitantes, es decir, regula la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. El título de concesión o el título de autorización los va a facultar a prestar servicios de telecomunicaciones, pero el IFT no otorga ningún tipo de permiso para la instalación ya de infraestructura en los hechos reales, ¿no? El IFT no se mete en temas de quiero instalar infraestructura en Huehuetoca o en Oaxaca o en Baja California. El IFT ya no es competente en esta materia. Si bien la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 5 señala que es de interés y utilidad pública la instalación y operación de redes públicas de telecomunicaciones destinadas a la prestación de servicios públicos y que esta materia es de índole federal, también es cierto que deja por ahí una ventana abierta para que estados o municipios regulen la instalación de infraestructura, pero en materia de desarrollo urbano. Es muy específica la ley en decir, sí, yo IFT te doy un título habilitante para que puedas prestar el servicio público, o en su caso también te doy el título habilitante para que explotes algún bien de dominio público como el espectro, pero yo no me meto en cuanto a temas de desarrollo urbano. Eso se lo dejamos a las autoridades locales, en este caso estatales o municipales, ¿no? La ley también dice que en ningún caso se va a poder restringir la instalación de infraestructura, pero ojo, sigue este candadito de que en materia de desarrollo urbano, cada estado o municipio puede regularlo de forma diferente. Bueno, nos dimos a la tarea ya de revisar algunos estudios que ha hecho, por ejemplo, Promptel o el propio IFT en materia de instalación de infraestructura y nos encontramos en que ustedes, si están ahí a lo largo de la República Mexicana, van a encontrar 3 niveles diferentes de regulación en materia de instalación de infraestructura. El primer nivel es aquel en donde existe dentro de su estado o principalmente estado, pero también puede ser municipal, alguna norma en específico que regule la instalación de infraestructura. Por ejemplo, que exista una ley de desarrollo urbano donde diga que en su estado o su municipio deben de obtener algún tipo de permiso para instalar infraestructura en materia de telecomunicaciones. También nos hemos encontrado con que la mayoría de estas leyes especiales, estatales o municipales, son poco claras. Te dicen, sí, necesitas un permiso, pero no te dice quién va a otorgarte el permiso, no te dice cuánto dura el permiso, si cuesta o si no cuesta. Con eso nos hemos encontrado a nivel estatal o municipal. También hay un segundo grupo de legislación estatal o municipal en donde se regula de forma general, es decir, no hay una ley en específico que te diga tienes que hacer esto para poder instalar infraestructura en telecomunicaciones, pero que sí está regulada de una forma indirecta. Por ejemplo, nos hemos encontrado con leyes federales Ley Federal de Ingresos de algunos estados donde te dice, tú para poder instalar una antena o una torre de telecomunicaciones tienes que pagar derechos anuales. Por tanto, dependiendo de la altura de la torre, por ejemplo, dependiendo del peso de la infraestructura que estés colocando.
Ese es como otro nivel de regulación. Y nos hemos encontrado otro que es el tercer nivel de regulación, que quizá es el que es un poquito más, pues que es una barrera, sí, también es el más común, que no exista a nivel estatal o municipal una regulación específica, no hay una ley en específico que lo regule, tampoco se regula de forma general, pero eso hace que los estados o municipios lo equiparen a otros sectores. Por ejemplo, a pedirte que para que puedas instalar una torre que va a prestar servicios de telecomunicaciones o que va a irradiar algún tipo de servicio de telecomunicaciones, que debes obtener un permiso para construcción. Entonces tienes que llevar a cabo todo el procedimiento como si fueras a construir tu casa o tu edificio. Tienes que llevar planos, tiene que ir un DRO, tienes que ir a pedir vistos buenos de protección civil. Entonces se hace, en la práctica lo hemos visto, de repente se hace muy engorroso y muy tardado. Tal vez igual se tardan el mismo tiempo que tardaron en constituir su sociedad y en tener sus títulos habilitantes en Telecom, en obtener este tipo de permisos. El propio IFT y también organismos como Promtel han emitido recomendaciones, también la SCT, han emitido recomendaciones a todos los estados y municipios para que homologuen todos estos trámites, porque además nos encontramos que a nivel estatal no hay una homologación de procedimientos, o sea, cada municipio hace lo que quiere con este tipo de regulación. Y, por ejemplo, hay un estado nada más, el estado de Hidalgo, es el estado que desde 2018 no es que no existan los procedimientos, sí existe un procedimiento para que puedas instalar infraestructura en telecomunicaciones, pero está homologado. Es decir, siguieron las recomendaciones que hizo la SCT, Promtel y el IFT y llegaron a una homologación de trámites. Pero es importante que ustedes como empresarios sepan que sí, ya tienen su título de concesión a autorización, pero también tienen que revisar este tema que es 100% estatal o municipal. Así es, y el que estén ahí estas normas estatales o municipales tampoco quiere decir que estén bien, ¿no? Como ya dijo Sofía, el artículo 5 expresamente dice que la instalación de infraestructura de telecomunicaciones es de ámbito federal y que las entidades y la Ciudad de México no pueden, pues, entorpecer esa instalación. Entonces, no quiere decir que esté bien lo que han hecho los municipios ni los estados, pero es lo que hay, ¿no? Se puede atacar, por supuesto, a través de varias consideraciones, pero nosotros sí recomendamos siempre primero estar pues bien con el municipio porque están jugando de locales ustedes. Exacto. Normalmente. Una buena recomendación. Bueno, entonces ahora sí ya, ¿no? Ya tengo mi autorización, ya tengo mi concesión, ya estoy consciente de que para instalación de infraestructura pues hay otro tipo de permisos, ¿no? Inclusive, aparte de lo que nos dice Sofi del nivel municipal, estatal, federal, también está la parte de derechos de vía, ¿no? En caso de que quieran instalar en algún tramo carretero, etcétera. Entonces, sí se conjugan, hay varias cuestiones, pero bueno, ya tengo yo mi título habilitante. ¿Qué sigue? Ahora que ya estoy prestando servicios también. es importante que no cuando tengan su título de concesión o autorización lo guarden en un cajón, ¿no? Lo primero que les aconsejamos hacer es leerlo, ¿no? Leer qué dice tu título. Ahí vas a ver cuáles son las principales obligaciones, que no todas vienen ahí. Vienen obligaciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vienen lineamientos del instituto, vienen de normas oficiales. Aquí les enunciamos algunas de las principales. Primero, el registro de contratos de adhesión, dependiendo del servicio y modalidad de contratación ante Profeco. Es decir, ¿qué servicio voy a dar yo? Voy a dar acceso a Internet porque soy WIS, entonces debo de tener un contrato para mis usuarios finales, ¿no? Para que ya cuando lleguen a contratar conmigo yo le diga, mira, este es el contrato que vamos a firmar, aquí está el número de registro de Profeco y también tengo mi inscripción ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego viene el acceso a la ventanilla electrónica del IFT. Esta ventanilla electrónica ya tiene varios años que se implementó y es, digamos, la modalidad que quiere hacer el IFT para que los trámites sean electrónicos. Hasta la fecha hay muchos trámites, sobre todo para radiodifusión, para telecomunicaciones, hay 5 trámites, más o menos, 5 o 6 trámites, pero bueno, debes de tener forzosamente el acceso porque si no, no puedes llevar a cabo los demás trámites. Uno de los más importantes que se lleva a cabo en la ventanilla es el que sigue, registro de tarifas, promociones y paquetes vigentes. Antes de yo vender mi servicio, debo de tener mi contrato ante Profeco. Antes de yo vender mi servicio, debo tener mis tarifas registradas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí estamos hablando de manera general y de lo que se hace en el mercado minorista, ¿no? Llegando al usuario final. Hay sus excepciones dependiendo de cada una de las empresas. Luego también tenemos que tener el registro de contrato con proveedores mayoristas ante el IFT. Este punto es bien importante también. Si tú vas a ser comercializador de servicios públicos de telecomunicaciones, debes de tener a un mayorista.
y el contrato con este mayorista tú lo debes de registrar, ¿vale? Tiene ciertas condiciones, las más importantes es que te permita la reventa, ¿no? O que no te lo prohíba, más bien, si no viene la prohibición, pues no importa, no te va a decir nada el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se puede inscribir. También la temporalidad es importante, tenemos 30 días a partir de la firma de este contrato para llevar a cabo su inscripción. Siempre es importante que antes de firmar un contrato con un carrier, lo lean bien, un mayorista, porque muchas veces se llevan la sorpresa de que ya firmaron, ya les instalaron y cuando quieren registrar el contrato, vaya sorpresa, viene que una de las causas de terminación o de rescisión del contrato es que revendas el servicio, entonces no te lo va a inscribir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego, otra obligación también es incluir en la página web elementos obligatorios conforme a normas secundarias. Muchos de estos vienen en la NOM 184 y en los otros dos lineamientos que mencionamos abajo, que es la publicación de información transparente en la página web y oficinas comerciales y respeto a los índices de calidad de los lineamientos de calidad que también son del año pasado. Entonces, estas tres últimas son de gran importancia en lo que decíamos antes de tener nuestra página web, porque ahí vamos a darle cumplimiento a muchísimas obligaciones que vienen en lineamientos y en norma oficial. Y bueno, esto lo pusimos, decidimos incluirles este tema rapidísimo, creo que ya también estamos un poquito sobre tiempo, pero nos apuramos. Este tema es de suma importancia para ustedes. Justamente el título de la participación es el ABC de un WISP, de un operador inalámbrico, y justamente su insumo esencial es el espectro radioeléctrico. Nada más queremos hacer un resumen rapidísimo de qué es el espectro radioeléctrico. Es un bien de dominio público, es intangible, es parte del espacio aéreo, si bien no lo podemos tocar, pero sabemos que ahí existe y tan existe que a través de él es que ustedes pueden prestar servicios públicos de telecomunicaciones. Es también una vía general de comunicación y es parte pues, de la red pública de telecomunicaciones al ser un medio de transición. Aquí es importante también que tengamos muy claro que el IFT te otorga tanto la autorización para comercializar servicios de telecomunicaciones como la concesión única para uso comercial, lo que te está permitiendo es la prestación de un servicio de telecomunicaciones. No te están otorgando en sí mismos la utilización o la explotación de un medio de transmisión. Es decir, no les otorga espectro radioeléctrico para que puedan explotarlo. Puedan explotar el espectro de uso libre siempre y cuando tengan alguno de los dos títulos habilitantes, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya se los platicamos, ustedes están buscando un lucro. Están explotando un bien de dominio público que es del Estado para prestar un servicio de telecomunicaciones. Entonces, esa es la razón por la cual necesitan alguno de los dos títulos. Aquí nada más les hicimos un pequeño resumen de cuáles son los tipos de concesiones que se otorgan sobre espectro radioeléctrico. Ojo, es muy diferente una concesión única para uso comercial que una concesión sobre espectro radioeléctrico. La concesión sobre espectro te da justamente el uso y explotación del espectro, de una porción de espectro radioeléctrico en específico. Y la concesión única únicamente te permite la prestación de cualquier tipo de servicio público de telecomunicaciones. Hay 4 tipos de espectro radioeléctrico principalmente, concesiones sobre espectro, perdón. La de uso comercial, que tiene fines de lucro, se otorga únicamente a través de licitación pública. Deben de pagar una contraprestación en cuanto se hacen acreedores, en cuanto ganan la licitación, tienen que pagar una contraprestación a la tesorería de la federación y además cada año tienen que pagar derechos por el uso del espectro radioeléctrico. ¿Cómo se determina esta contraprestación? Pues bueno, el IFT hace un estudio donde toma en cuenta muchos parámetros como la cantidad de espectro, la vigencia de la concesión, cuál va a ser la cobertura, y además toma referencias de cuál es el valor en el mercado de esa porción de espectro que esté licitando. Entonces, no es una cantidad que se saque de la manga el IFT, lo hace a partir de este tipo de estudios, ¿no? Esta es la concesión para uso comercial sobre espectro radioeléctrico, como ya les platiqué, es súper importante. Solamente pueden acceder a ella a través de licitación pública. Existe otro tipo de concesiones, que es la de uso privado, que se otorga por asignación directa, es decir, yo solicito la concesión, pero está sujeta a disponibilidad. Es decir, no es porque yo pida cualquier segmento de espectro, recordemos que el espectro está dividido por usos y el IFT es el órgano regulador en materia de espectro, es decir, el IFT cada año decide para qué uso es apto cada frecuencia del espectro radioeléctrico, o sea, no es un tema caprichoso. Y finalmente hay concesiones sobre espectro para uso público y para uso social. Las de uso público están asociadas únicamente a entes públicos
gobierno federal, estatal o municipal y entidades educativas públicas. Y bueno, ya para terminar, se los platicamos un poquito antes por ahí entre las diferencias entre concesión y autorización, pero ahorita es el momento para explicarles un poquito más a fondo. Si ustedes son concesionarios, tienen concesionarios de uso comercial, tienen el derecho de arrendar espectro radioeléctrico a algún otro concesionario que ya pasó por todo el procedimiento de licitación pública, que ya se le adjudicó ese espectro radioeléctrico y por el cual está pagando cada año derechos anuales. Ustedes como concesionarios pueden ir a arrendarle alguna porción del espectro a este tipo de concesionarios. ¿A quiénes les pueden arrendar ustedes? A concesionarios de uso comercial o privado, siempre y cuando los privados tengan una concesión con propósitos de comunicación privada. Esto ustedes se van a poner de acuerdo con el concesionario, es decir, es una negociación comercial. El concesionario que tiene espectro va a decidir cuánto él le va a poner el precio a su espectro y ustedes pues van a ir a entrar a la negociación con ellos dependiendo de pues qué cantidad de espectro necesitan y en dónde la necesitan. Una vez que se pongan de acuerdo en los términos y condiciones, ese contrato de arrendamiento lo tienen que ir a presentar ante el IFT. El IFT va a autorizar ese tipo de contratos. Y ahí también es importante que tengan muy en cuenta que pues sí les va a dar el derecho de explotar esa porción de espectro que están arrendando, pero también ustedes como arrendatarios, o sea, como beneficiarios de la explotación de ese espectro, se van a convertir en obligados solidarios del concesionario en cuanto al cumplimiento de obligaciones. Es decir, ustedes se van a volver un poquito ahí casi primos hermanos del concesionario que tenga el título de concesión sobre espectro y van a ser obligados también a cumplir todas las obligaciones derivadas del título de concesión. ¿Qué obligaciones? Pues justamente prestar servicios con calidad, que no generen fenómenos de concentración, es decir, si yo ya tengo espectro y quiero ir a arrendarle a alguien más espectro, pues ahí estoy concentrando, ¿no? Estoy haciendo, que puede ser además una práctica sancionada por el propio IFT, pero que la regula la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, bueno, este es un súper beneficio que tendrían siendo concesionarios y más ustedes que están en el ámbito inalámbrico, que su insumo esencial es el espectro y pues es bien sabido por todos que hoy en día las bandas de uso libre pues ya están bastante saturadas. Este sería pues una gran puerta de salida para poder prestar servicios pues con una mejor calidad, pero siempre y cuando estén como dentro del marco legal y tengan ya su título de concesión y hayan pasado por todo este procedimiento que les platicamos brevemente de arrendamiento de espectro. Así es, hay algunos beneficios también que no pusimos entre las láminas, pero bueno, eso ya es un poquito más conocido por ustedes. El poder utilizar infraestructura de CFE para poder instalar, por ejemplo, fibra óptica, eso lo puedes obtener si eres concesionario. Y tanto autorizados como concesionarios pueden también darse de alta en un sistema para poder utilizar inmuebles federales y algunos estatales y algunos municipales que dan en arrendamiento a través del INDAVIN, ya digamos con reglas claras y para que el arrendatario no te quiera aumentar al mes porque ve que te está yendo bien o que te baje el switch porque te atrasaste un día con el pago. Entonces, este es otro beneficio que también se tiene. Y bueno, esta es la última lámina. Espero que no hayamos ido muy acelerados, eran muchos temas. Espero que todos hayan sido de su interés. Como ven, no todo es de autorización, concesión. Hay muchas otras cosas que hay que ver cuando vas a empezar a emprender. Y pues ya esto es todo por nuestra parte, José. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad, a quienes nos escucharon. Y pues reiteramos que estamos por ahí a sus órdenes en caso de cualquier duda. Ay, muchas gracias. Hay unas preguntitas acá que sí me gustaría, podemos responderlas antes de cerrar. Se las leo, ¿les parece bien? Claro que sí, José, con gusto. Permíteme. Nos escribe el señor Maguín. ¿Puede mi esposa y mis 2 hijos de 15 y 17 años crear una sociedad moral? Sí pueden siempre y cuando estén representados, ¿no? Es como cuando la sociedad tiene a sus apoderados, algo parecido. Por el simple hecho de ser su padre, ¿no? Sus padres ya tienen la representación, esta se llama representación legal porque deriva de la propia ley. El Código Civil nos dice que los padres son los representantes de los hijos. Aquí hay una cosa que hay que ver. Si son socios menores de edad de la sociedad, cada que la sociedad quiera enajenar bienes fijos, tendrá que haber alguna autorización especial.
¿no? Y también todos los ingresos que tengan los menores por la explotación de estos, se entiende que es por su trabajo, y también tendrían un régimen especial, ¿no? Digamos, no es tan libre como cuando los mayores de edad constituyen sociedades, pero de que pueden, bueno. Maravilloso. Mira, otra. En caso de sociedad unipersonal, ¿cuál es el capital mínimo con que se debe contar para darse de alta? El mínimo fraccionario en México, ¿no? Puede ser 1 peso. Hace ya varios años que se dejó esta cuestión de los mínimos en las sociedades. Hay reminiscencias históricas, por ejemplo, en la SADCB eran 50,000 pesos, por eso hasta la actualidad la mayoría se constituyen con 50,000 pesos, porque eso decía la ley antes. La SDRL, por ejemplo, decía 2,000 pesos. Entonces, ahí sí había mínimos, después de que se reformaron las leyes, ya no hay mínimos, tampoco para esto unipersonal. En la unipersonal sí deben de tomar en cuenta algunas cosas, igual que en el régimen de incorporación fiscal hay un límite de ingresos para este tipo de sociedades. Si rebasas el límite de ingresos, tienes que transformarla en cualquiera de los otros tipos de sociedades que vienen en la ley. Las más comunes, SADCB, SDRL. Entonces sí hay puntitos finos que hay que ver y que hay que tomar en cuenta antes de querer constituir una sociedad unipersonal. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué puedo hacer? Esta la hace el señor Murillo. ¿Qué puedo hacer cuando en mi zona no existe ningún concesionario? ¿Puedo obligar a algún proveedor de los existentes en mi zona a que brinde servicio como opción de reventa? Perdón, José, es que se nos desconectó la pila de la computadora, sí, y entramos en pánico, pero no ¿puedes repetirnos la pregunta? Sí, les repito, no se preocupen. Esta pregunta la hace el señor Murillo. ¿Qué puedo hacer cuando en mi zona no existe ningún concesionario? ¿Puedo obligar a algún proveedor de los existentes en mi zona a que brinde el servicio con una opción a reventa? No, ahí la verdad es que aplica el mismo principio que aplica para cualquier concesionario, ¿no? Siempre y cuando tengas cobertura en esa población, puedes prestar servicios. No hay un mecanismo legal para que podamos obligar a un concesionario mayorista a llegar a mi población, porque justamente porque no está dentro de su plan de negocios, ¿no? Ellos también tienen dados de alta una cobertura específica ante el IFT, y pues no, en concreto no hay forma como legal de obligar a un operador mayorista de llegar a algún sitio en específico. Y más si es un servicio para reventa. Y más si es mayorista, exacto. Híjole, así en un dado remoto caso que fuera para un usuario final, se están explorando por ahí algo que se llaman ¿cómo se llaman? ¿Colectivas? ¿Acciones colectivas? Las acciones colectivas, pero esto es para obligar en realidad al gobierno, no a concesionarios, ¿no? A gobierno a que cumpla con el mandato del artículo 6º constitucional, que dice que en México el acceso a Internet es un derecho humano. Ahí podría haber alguna excepción, pero en materia comercial no vemos cómo puedes obligar a alguien a llegar. Okay. Otra más. ¿Cuál es el costo? Si ya estoy operando como persona física y quiero ser persona moral, ¿cómo puedo acreditar el proyecto? Ok, estás operando como persona física y quieres ser persona moral, ¿cómo puedes acreditar el proyecto? Una cesión de derechos. Depende. ¿De qué estamos hablando que estoy operando? Ya tengo concesión. Quiero imaginarme que ya tengo concesión y estoy operando y quieres convertirte en persona moral. Ahí puedes ceder tu concesión a la persona moral. No tendrías que acreditar el proyecto. Ahí lo que se hace es un trámite de cesión de derechos para que la concesión pueda pasar a nombre de la persona moral. En caso de que digas que eres persona física y ahora quieres operar como persona moral, también simplemente constituyes la sociedad y el proyecto puede, digamos, lo haces tú como persona, bueno, lo hace la persona moral, lo presenta la persona moral, pero siempre tomando en cuenta que la persona física que pues tiene los equipos y algunas otras cuestiones es el accionista. Entonces, digamos, ahí va de la mano, va un poquito concatenado y se puede perfectamente. Sí, prácticamente sería a través de la figura de la cesión de derechos, y lo que se cede son los derechos del título de concesión, como ya les platicaba Rubén. Partimos del punto en que ya son concesionarios y lo que quieren nada más es como trasladar los derechos o la operación de una persona física a una persona moral. En ese caso, si es viable, es un procedimiento administrativo. Hay una reglita por ahí que también les comentó Rubén. Los títulos de concesión son cedibles siempre y cuando hayan transcurrido 3 años de vigencia del título.
Entonces, si como persona física ya pasaron 3 años de vigencia de mi título, lo puedo ceder a una persona moral en un procedimiento administrativo ante el IFT. Ay, no te escuchamos, José. Perdón, podrían poner la última lámina donde salen sus contactos y cómo contactarlos, porque la última pregunta va relacionado a ello, ¿no? El señor Víctor Manuel nos pregunta, ¿podría comentar los gastos aproximados total de legalización de un WIS? Gastos administrativos, pagos de todo tipo, asesoría, etcétera. Entonces, bueno, para ello deben comunicarse con nuestros amigos de Salazar y Solís para que lo puedan asesorar y decirle, llevarlo por el mejor camino. Ay, no sé si A lo ver, estén viendo. no sé si ya les compartimos ahorita, sí, pero no sé si lo estén viendo. Permíteme, por favor, que a lo mejor es que no se está viendo. Permíteme. Ahora sí. Sí se está viendo ahora. Perfecto. Para que tomen. De todos modos, esta presentación está siendo grabada para posteriormente hacérselas llegar a todos. Va a estar posteado en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook. Se los voy a hacer llegar a ustedes para que también se lo hagan llegar a sus clientes y puedan ver nuevamente a detalle y con más calma lo que hoy nos han expuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación de hoy, por demás interesantísima. Gracias por ser parte de este evento que denominamos MM-Day, que bueno, ese es el primero de muchos que vienen, mientras que la pandemia nos mantenga encerrados o con poco acceso. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a Microtik, a LGCOM, a Cablix, a Optimit Network, a Index Datacom, a Infinet, a Mimosa, a WIGMX y por supuesto a ustedes, Salazar y Solís, por ser parte y ayudarnos a nosotros a poder llevar este mensaje a todos los 450 personas que hoy estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde conectados. No quiero tampoco desaprovechar el momento para darle gracias a mis compañeros, a mis colaboradores, a la licenciada Alma Rondón, al ingeniero Erika Cruz, al licenciado Ángel García, al licenciado Sergio Martínez y al licenciado Ezequiel García. Y mi nombre propio, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Un gusto. Un abrazo, y ahí, si nos llegan a contactar, nada más díganos, por favor, que nos vieron aquí para tomarlo en cuenta. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Que estén bien. Gracias.